buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a esta segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y le damos la bienvenida al auditorio que nos ve en México a través de Sky, de Easy, de Total Play y de PCTV, y en Estados Unidos a través de Dish Latino y de Time Warner Cable. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y arrancamos el programa así, rapidito, saludando, porque está aquí con nosotros Juan Carlos Cepeda. Él es el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y ya ve que el mercado petrolero está bien tranquilito, que no hay noticias, que no me... Entonces, como que qué bueno que estés aquí. Pepe Yuste, Marco Mares, muy buenas noches. Hola, Mari Carmen, buenas noches. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Hola, Buenas ¿qué tal, noches. Marco? Mari Carmen, ¿qué tal? Gracias, Carlos, ¿cómo gracias, estás? Mari Carmen. Oye, Juan Pepe, Carlos, Marco, gracias por invitarme. a ver, del 1 al 10, con los precios de la mezcla mexicana hoy en 38.40, Sí. que subió un cachito, Sí. ¿qué tanto nos preocupamos del éxito de la primera licitación de la ronda 1? Mira, la verdad es que nos preocupamos poco, pero déjame explicarles por qué. Eso no significa que no tenga que haber ajustes, ¿no? Pero nos preocupamos poco, ¿por qué? Porque la ronda 1 tiene varias licitaciones. La primera licitación que se anunció en diciembre es de campos en aguas someras, áreas de exploración. Ahí los costos que estamos estimando son de menos de $20. Y después de eso viene una segunda licitación que son de campos ya descubiertos, también en aguas someras. Mismo caso, costos bajos. Luego viene campos en tierra, costos bajos. Cuando vemos, y entro al tema de las lutitas, del shale, y también hago un comentario ahorita de aguas profundas. Para determinar si nos afecta o no nos afecta el entorno de precios bajos, hay que considerar dos cosas: los costos que estamos esperando en cada campo y con qué velocidad se genera la producción. La peor combinación es que tengas un costo elevado y que la producción sea inmediata. ¿Por qué? Porque si el costo es elevado, la producción es inmediata y el mercado tiene un precio bajo, pues significa que lo voy a vender a precios bajos. Ese es el caso de las lutitas. La lutita, el shale, son campos de costos relativamente elevados y la producción es de relativo corto plazo. Entonces la coyuntura te pega, la coyuntura del precio bajo es relevante. No es el caso, por ejemplo, aguas profundas. Aguas profundas es costo elevado, pero la primera producción es en 8 años. O sea, tú empiezas a explorar un área, un campo de aguas profundas, y la primera producción ocurre en 8 años. Entonces, en ese sentido, la coyuntura de precios No es tan relevante. no es tan relevante porque el proyecto no lo evalúas en la coyuntura, no lo evalúas a precios spot, lo evalúas a la tendencia de largo plazo. Y las curvas de futuros, lo que los mercados hoy día están pactando por el precio del hidrocarburo a futuro, tiene una clara tendencia a la alza. Entonces, lo que los mercados financieros están pactando hoy para el petróleo que se entrega en los próximos años tiene una tendencia clara a la alza. Entonces, el mercado está esperando que los precios regresen gradualmente a niveles de $70 y superiores. Entonces, en la coyuntura de precios, lo que nos pega es un campo de costos elevados cuya producción tenga que venderse en el corto plazo. Ese es el caso de las lutitas, del shale. No es el caso de aguas someras, que son costos bajos. No es el caso de aguas profundas, que si bien es costo elevado, pero el petróleo se vende en 8 años. Entonces, por eso es que en los campos de shale, sin duda hay que evaluarlo, hay que redimensionar lo que se pueda poner en esta primera ronda. Y lo que no se pueda poner en esta primera ronda, pues lo pondremos en las que vienen. Claro. Juan Carlos, es pues muy interesante lo que nos estás comentando, pero yo te pediría que para efectos de un entendimiento más general, le dijeras a la audiencia de Grupo Fórmula en cuánto podrían verse afectados o afectadas las inversiones que podrían llegar a México si descontáramos esta parte de las lutitas de esta primera ronda de licitaciones, que vendría a ser una quinta parte del total de las licitaciones, ¿no? Bien, cuando hablamos sobre el tamaño de la afectación, un primer punto a reconocer que tengamos presente es: hay distintos tipos de campos de lutitas y están ubicados en distintas partes del país. Hay campos de lutitas de puro gas, hay campos de lutitas de aceite,
y de aceite ligero. Hay unas zonas más prolíficas, más productivas que otras. Todavía no se toma la decisión de quitar completamente lutitas en esta primera ronda. Estamos haciendo un análisis técnico, lo estamos evaluando para apoyar a la Secretaría de Energía en esa decisión. Entonces, todavía, yo te diría, Marco, todavía no está descartado el que con un redimensionamiento se mantengan algunas áreas de lutitas. Entonces, habrá que ver de qué tamaño es el redimensionamiento. A ver, ahora, en cuanto a inversión se refiere, el grueso de la inversión que se tiene contemplada, que se ha estimado de la ronda 1, está asociada principalmente a la actividad costa afuera. Ahí es donde se dan los grandes volúmenes de inversión. Costa afuera, los pozos son significativamente más caros que los terrestres, las plataformas requieren elevadas inversiones, los ductos de transporte en el mar. Entonces, cuando hablamos de inversión, el grueso de la inversión está costa afuera, y en ese sentido también yo te diría que el impacto en inversiones no debe de ser sustantivo, porque lo que está en el mar, eso se mantiene en la ronda 1. Como te digo, la parte más sensible es lutitas, que son campos en tierra, pero que también involucran inversiones de menor costo. Es por eso, Marco, que como tú sabes, la industria de las lutitas se desarrolló con mucho éxito en Estados Unidos en sus inicios por empresas muy pequeñas, ¿no? Porque se permitía el desarrollo de las lutitas, generaba producción rápido y se podía hacer con inversiones relativamente moderadas. Juan Carlos, si nos puedes dar ya una cifra de aún así, con todo este entorno y con lo que nos explicas, obviamente hay interesados. Sí. ¿Cuántos interesados ya hay en que los han ido a ver, que han tocado la puerta de la Comisión de Hidrocarburos? Cuéntanos un poco. De aquí van a tener que acceder al cuarto de datos, al data room, para verificar. Cuéntanos un poco cómo van los... El proceso de la primera licitación, que se lanzó en diciembre, tiene 3 etapas. Hay una primera etapa en donde los interesados tienen que acreditar sus credenciales como empresas petroleras o posibles socios financieros, y una vez hecho eso, acceden al cuarto de datos. ¿Qué es el cuarto de datos? El cuarto de datos es donde está la información técnica del subsuelo, donde está la sísmica. Este asunto de la sísmica son estas imágenes que se generan a través de ondas acústicas. Es muy similar al ultrasonido que hacen los médicos. Y entonces esta información sísmica, sea bidimensional o tridimensional, está en el cuarto de datos. También hay información de los pozos ya perforados, de pozos análogos en zonas similares. Toda esa información técnica está en el cuarto de datos, y ahorita estamos en esa fase. Hay 30 empresas que se han acercado mostrando interés. 16 de ellas ya se acreditaron, presentaron sus credenciales como empresas petroleras, como empresas financieras con un interés de participar. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, en seguimiento de los lineamientos, revisa estas credenciales. Posteriormente, las empresas firman un contrato de confidencialidad en cuanto a la información que se les da acceso, e ingresan al cuarto de datos. ¿Cuáles son estas empresas que han solicitado ya formalmente el ingreso al cuarto de datos? Son 16 empresas, a 7 de ellas ya se les autorizó, el proceso es continuo, estaremos dando futuras autorizaciones en los próximos días. Empresas que ya están ingresando al cuarto de datos ya fueron autorizadas, menciono estas 7: ExxonMobil, Chevron, Ecopetrol, BG Group, Shell, Hunt, BHP, Billiton. Las empresas que se están acercando son las empresas líderes de la industria. Realmente en estas 16 y lo que estamos viendo de las empresas que se están acercando, que están tocando la puerta, son las empresas líderes, son las grandes empresas de la industria, son las que están ahí y están ingresando al cuarto de datos. Por cierto, el cuarto de datos, perdón que lo diga, pero tengo que decir en reconocimiento de tantos colegas míos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que trabajaron tan duro, quedó muy bien. La información es de primera calidad. Ya son 7 empresas autorizadas, ya dijiste los nombres en la base de datos. No significa que todas sean las que vayan a participar en la ronda 1, pero ¿cómo funciona? ¿Qué implica el cuarto de datos? ¿Qué preguntas hacen? Y lo más interesante es que toda la información ya está subida a internet. Así es, María Carmen. Déjame empezar por esto último que comentas, y ahorita voy al tema de la información del cuarto de datos. Todo el proceso de la licitación, de esta primera licitación y de las licitaciones que vienen después,
todo lo estamos administrando a través de la página www.ronda1.gov.mx. En este portal, ahí está, hoy ya está el contrato que es sujeto de la licitación, las bases de licitación, todo eso está abierto al público sin ningún costo. Establecimos en las bases de licitación, María Carmen, que los comisionados, el personal de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no vamos a tener reuniones con empresas petroleras. Para asegurar la máxima transparencia, todas las consultas, las preguntas que nos van a estar haciendo las empresas petroleras, que ya no las están haciendo, las formulan a través de este portal. Y ahorita cualquier ciudadano que escucha tu programa, el programa de ustedes, puede ingresar a esta página www.ronda1.gov.mx. ¿Uno es con número? Uno es con número. Y ver ahí las preguntas. Nos han hecho del orden de 64 preguntas, están ahí y ahí se contestan. Hay 3 fases de preguntas. Ahorita estamos en la fase donde las empresas nos preguntan sobre el acceso al cuarto de datos. Posteriormente nos van a empezar a preguntar sobre los criterios de precalificación. Y en última instancia nos van a preguntar y vamos a estar contestando todo a través de este portal sobre las cláusulas del contrato. Entonces los ciudadanos pueden seguir el proceso ahí en el portal. Ahorita estamos, como digo, en la fase del cuarto de datos. Ahí ustedes van a ver las preguntas, ven ahí las empresas que ya son autorizadas para entrar al cuarto de datos. Y como lo comentaba yo hace un momento, entran al cuarto de datos, firman un contrato de confidencialidad sobre el manejo de esta información. Esta información se mantiene como propiedad de la nación, como lo marca la ley. La información del cuarto de datos y toda la información del subsuelo es de la nación. La administra la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Firman un contrato de confidencialidad que les permite únicamente utilizar esta información para hacer su evaluación para efectos de esta licitación. La información que está ahí es toda la información que tiene el país en relación con estos 14 áreas. Es decir, no hay más información. Está la información sísmica, que son estas imágenes que resultan de las ondas acústicas, una especie de ultrasonido. Está la información de los pozos. Pero algo muy importante, colegas, es que no solo pusimos en estos cuartos de datos la información de estos 14 bloques, sino pusimos información sísmica de alrededor, pozos aledaños, toda información que pueda ser relevante para esta toma de decisiones. Alguna vez, en algunos casos, se ha cuestionado, dice, bueno, es que Pemex tiene más información. En la Comisión Nacional de Hidrocarburos hicimos el trabajo de identificar toda otra información, aún fuera de estas áreas, que pudiera ser relevante. Y está en el cuarto de datos. Entonces, con esto aseguramos que, con este cuarto de datos, aseguramos piso parejo en materia de información. La información que van a estar viendo los competidores, las empresas privadas, es la misma información que tiene Pemex, no hay más información. Insisto, agregamos información inclusive de zonas aledañas, ¿no? Claro. Ahora, Juan Carlos, todo esto suena como un proceso muy transparente que está buscando que todos tengan una base inicial equitativa, que ninguno tenga la posibilidad de adelantarse informativamente al otro y que no haya posibilidad de discrecionalidad. Así es. ¿Está blindado a prueba de actos de corrupción todo este proceso? Sí, Marco, te voy a decir por qué. Todo el proceso de la licitación, como lo establece la ley, parte de un arreglo institucional muy preciso que inclusive tiene sus orígenes en los transitorios de la reforma constitucional. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se definen las áreas a concursar? Esas las define la Secretaría de Energía con el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Quién define el contrato? El contrato lo define, lo redacta la Secretaría de Energía. ¿Pero quién establece los términos fiscales? La Secretaría de Hacienda. ¿Quién lo concursa? La Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y lo administra la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Y los dineros a dónde llegan? Al Fondo Mexicano del Petróleo, que es un fideicomiso en el Banco de México. Al final tienes un esquema, un arreglo de pesos y contrapesos entre distintas instituciones del gobierno. No hay una sola institución que tenga la administración completa del contrato, su licitación y la administración y los cobros que resulten del contrato. Hay un mecanismo de pesos y contrapesos. En adición a eso, desde los transitorios de la Constitución, y la ley lo señala, el contrato con todos sus anexos
es público y ya es público desde el contrato que se está concursando. Ese contrato que está en las bases de licitación y como parte de las bases de licitación y que está en la página web, podrá sufrir modificaciones resultado del proceso de preguntas y respuestas, pero los ciudadanos lo van a ir viendo. Si hacemos una modificación como parte del proceso de licitación, lo van a ver ahí. Una vez firmado, el contrato va a estar ahí en toda su integridad con todos sus anexos. Todos los pagos que resulten del contrato, lo señala la ley, serán públicos uno por uno, cada uno de ellos. Los comisionados, la ley señala que no nos podemos reunir con las empresas petroleras a menos de que exista al menos 2 comisionados en la reunión, se levante un acta, se grabe la sesión. Las actas son públicas y la gente entra ahorita a nuestra página web. ¿Solo grabación o videograbación? Grabación y acta. Y los ciudadanos pueden entrar a la página web de la CNH y pueden ver desde que se reformó la ley, las distintas sesiones que hemos tenido con empresas petroleras son públicas. Pero dentro del proceso de licitación fuimos más allá. Y ahí establecimos que no nos podemos reunir con empresas petroleras y que todo el proceso de preguntas y respuestas a través de la página web. Entonces, estamos cuidando todos los aspectos. Y algo que quiero destacar muy importante, Marco, es algo que llevó a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos hace unas semanas, en diciembre pasado, y tengo que decirlo porque así es, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la primera autoridad, el primer regulador en el país que hace pública su declaración de intereses. Los comisionados en una sesión pública, y están también en la página web, hicimos pública nuestra declaración de intereses. ¿Qué es eso? Que dijimos si tenemos relación comercial, económica, familiar. Alguna casita por ahí. Cualquier relación económica o personal o familiar con alguna empresa petrolera. Eso es público, se le conoce como la declaración de intereses. Es una práctica que ocurre en otros países. En México, seguramente va a ocurrir como una norma eventualmente, pero quisimos dar el primer paso y la comisión lo hizo. Ustedes pueden entrar a la página web, conocer la declaración de interés de todos los comisionados e inclusive de nuestro staff, de los directores generales que trabajan en la comisión. Si tiene un pariente, un cuñado, algo así. Ahí está. Ahí está todo. Ahí está. Ese es nuestro principal activo, Marco. La transparencia. Mira, los precios del petróleo, esos yo no los controlo. Si al final participan 20 empresas, 50 empresas, 15 empresas, eso lo resuelve el mercado. Lo que sí controlamos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la transparencia. Ese es nuestro principal valor y nuestro principal activo. Y ese sí lo controlamos y lo vamos a cuidar y es nuestro principal mandato, transparencia. Qué bueno. Estamos platicando con Juan Carlos Cepeda, el comisionado presidente de esta Comisión Nacional de Hidrocarburos. Nos estás comentando, Juan Carlos, bueno, ya hay muchos más interesados, pero ya hay 7 empresas que ustedes ya las han autorizado, que están interesadas en entrar en la ronda 1. Ya nos has comentado nombres como Chevron, Ecopetrol, Shell, Exxon, Hunt, entre ellas. Ya está ahí el interés. Ahora, esto todavía va para largo. Sí. Todavía va para largo. ¿Hasta cuándo va a haber esto que las empresas puedan entrar y puedan decir, bueno, yo puedo ver todo? El acceso al cuarto de datos, hay un calendario que tenemos ahí en nuestra página de Ronda 1. Al cuarto de datos hay una fecha límite para solicitar el acceso, que si no me fallan es a mediados de marzo. Posteriormente entramos a la fase de precalificación y finalmente a las posturas económicas. El día de la presentación de la postura económica es el 15 de julio y lo habíamos platicado aquí la vez pasada y se los reitero. Ese evento va a ser una sesión abierta al público, no solo porque la vamos a transmitir en tiempo real, sino porque literalmente vamos a poner sillas y va a ser un auditorio y ustedes están invitados para que junto con nosotros, los comisionados, abramos los sobres de las posturas económicas y ahí... ¿Ahí se decide? Y ahí se decide. Ustedes abren los 5, 6, 8, 10 sobres y ahí mismo delante todo el mundo va a decir, gana y por qué gana. Es correcto. Ahí lo hacemos y te invito, Mari Carmen, a que estés ahí sentada y frente a tu auditorio, al auditorio de Pepe, de Marco, pues veamos los resultados al mismo tiempo que ustedes. Seguramente estaré un poquito nervioso, pero lo hacemos juntos, ¿no? Echamos para 10, no se puede. ¿Sí? Oye, el primero es 15 de julio. Pues y la fecha entonces para saber ya exactamente cuándo se inscribieron es a mediados de marzo. A mediados de marzo, los que al final entraron al cuarto de datos. Y luego hay una fecha posterior que es 15 de junio, fecha en las que haremos público quienes precalificaron.
quienes lograron presentar las credenciales en cuanto a capacidades de tecnología para estos retos, capacidades financieras, requerimientos de capital, y un mes después las posturas económicas. ¿Cuánto se espera levantar de inversión? ¿Cuánto se espera levantar de inversiones? Aquí en esta primera licitación se trata de 14 bloques de exploración. Si logramos colocar todos los bloques, Marco, cada uno de ellos tiene una inversión promedio requiere una inversión promedio de $1,000 millones. O sea, 14 a lo largo de la vida del proyecto. Juan Carlos, y ya Entonces, sabemos que no te puedes quedar. Esa es más o menos la inversión. $1,000 millones por bloque, $1,000 millones. Juan Carlos, qué Pues gusto que viniste. muchísimas Gracias. gracias, Juan Carlos. Marco. Qué bueno que hay mucho interés. Corte Muchas gracias. muy interesante, no se vaya.